¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen movilizar el cielo y la tierra, mientras que otras caen en el vacío? ¿Qué hace que una oración de intercesión sea poderosa y efectiva? Y si te dijera que hay un secreto oculto en la Biblia, una llave espiritual que puede desbloquear el poder de tus oraciones por los demás, transformando no solo sus vidas, sino también la tuya. En este video, descubrirás cómo orar por los demás con un poder sobrenatural, cómo convertirte en un intercesor que mueve la mano de Dios a favor de aquellos que sufren, que luchan o que simplemente necesitan un milagro. Te revelaré principios bíblicos profundos que muy pocos conocen, pero que tienen el potencial de cambiar tu vida y la de quienes te rodean. Imagina por un momento que tus oraciones tienen el poder de sanar enfermos, restaurar relaciones rotas, liberar a los oprimidos y traer esperanza a los desesperanzados. ¿No sería increíble saber que, a través de tus palabras, Dios está obrando en la vida de otros? Hoy, el Espíritu Santo quiere enseñarte cómo hacerlo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta en este video la frase "paz en Cristo". Este simple acto no solo es una declaración de fe, sino también una forma de comprometerte con la misión de interceder por otros. Además, al darle like a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar la palabra de Dios. ¿Sabías que muchas personas usan este contenido como su iglesia virtual porque no tienen una cerca? Tu participación activa es vital para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Ahora, quiero que te preguntes, ¿estás listo para convertirte en un intercesor poderoso? ¿Estás dispuesto a descubrir los secretos que la Biblia guarda sobre cómo orar por los demás con autoridad y fe? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Pero antes de continuar, déjame recordarte algo. Estar suscrito a este canal no es solo un clic, es un acto de fe. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual y con la expansión del reino de Dios. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse ahora mismo. No dejes que la pereza te impida ser parte de este movimiento épico. Los suscriptores de este canal no son simples espectadores, son guerreros de oración, intercesores que están cambiando el mundo con sus plegarias. ¿Eres uno de ellos? Hoy vas a aprender cómo orar por los demás con poder, cómo ser un canal de bendición para aquellos que te rodean. Y te advierto, la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que no te distraigas, porque lo que viene a continuación puede transformar tu forma de orar para siempre. La intercesión es más que solo palabras dirigidas a Dios. Es un acto de amor, sacrificio y entrega. Es ponerte en la brecha por alguien más, clamar a Dios como si su situación fuera la tuya, suplicar con pasión y fe que la mano del Altísimo intervenga. Y la Biblia está llena de ejemplos de intercesores que cambiaron la historia. Piensa en Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. A pesar de la maldad de esas ciudades, Abraham se atrevió a rogar a Dios por ellas. O Moisés, quien se postró en oración por Israel, evitando que Dios los destruyera por su rebeldía. ¡Cuánta pasión, cuánta entrega en esas oraciones! Jesús mismo es el intercesor supremo. La Biblia dice en Hebreos 7:25 que Él vive para interceder por nosotros. Si el Hijo de Dios dedica su eternidad a interceder por nosotros, ¿cuánto más deberíamos nosotros interceder por nuestros hermanos? Cuando oras con fe, creyendo de verdad que Dios puede obrar, el cielo se mueve. Santiago 5:16 nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz,
Pero hay llaves que potencian esa eficacia. Una de ellas es la oración con acción de gracias. Cuando intercedes no solo pidiendo, sino también agradeciendo a Dios por lo que hará, estás demostrando tu fe en su poder. Otra clave es orar con la palabra de Dios, declarando sus promesas sobre la vida de aquellos por quienes intercedes. No podemos olvidar el poder del ayuno unido a la oración. Hay batallas espirituales que solo se vencen cuando nos negamos a nosotros mismos y buscamos a Dios con mayor intensidad. Jesús lo dejó claro en Marcos 9:29. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí está la clave que puede transformar tu vida. La intercesión también te cambia a ti. Cuando oras fervientemente por otros, tu corazón se moldea, tu fe crece y tu relación con Dios se fortalece. No solo ves milagros en la vida de otros, sino que también los experimentas en la tuya. Ahora, te invito a poner en práctica lo aprendido. Piensa en alguien que necesite una intervención divina y dedica unos minutos a orar con pasión y fe por esa persona. Y recuerda, Dios escucha cada oración sincera. Si este mensaje toca tu corazón, déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite aprender a orar con poder. Juntos, podemos ser una generación de intercesores que transforme el mundo con la oración. En Juan 17, encontramos una de las oraciones más poderosas y conmovedoras de la Biblia, la oración sacerdotal de Jesús. Este pasaje no solo nos muestra cómo orar por los demás, sino que también nos revela el corazón de un intercesor. Jesús, en sus momentos finales antes de la cruz, no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos, en aquellos que creerían en Él a través de su mensaje y en la unidad de la Iglesia. Su oración es un testimonio del amor inquebrantable que tiene por la humanidad y nos brinda un modelo perfecto de intercesión. La oración de Jesús, un modelo de intercesión. Orar con un propósito claro. ¿Qué podemos aprender de esta oración? En primer lugar, Jesús oró con un propósito claro. No fueron palabras vacías ni repetitivas. Cada frase estaba llena de intención y amor. Él oró por la protección de sus discípulos, por su santificación y por la unidad entre ellos. Esto nos enseña que cuando intercedemos por otros, debemos hacerlo con un enfoque claro y específico. No se trata de orar de manera genérica, sino de llevar las necesidades específicas de las personas ante el trono de Dios. Jesús dijo en Juan 17:9, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Esta declaración nos muestra que la intercesión es una acción intencional. Jesús tenía en mente a sus discípulos y a todos aquellos que en el futuro creerían en su nombre. Él no estaba orando de manera superficial, sino con un propósito bien definido. A menudo, nuestras oraciones pueden volverse repetitivas y sin dirección. Podemos caer en el hábito de pedir cosas de manera vaga, sin realmente enfocarnos en las necesidades reales de quienes nos rodean. Jesús nos enseña que la intercesión debe ser específica, detallada y dirigida con un propósito claro. Cuando ores por alguien, pregúntate, ¿cuál es la verdadera necesidad de esta persona? ¿Estoy orando con un enfoque preciso o simplemente con palabras generales? Orar con autoridad. En segundo lugar, Jesús oró con autoridad. Él sabía que el Padre lo escuchaba y que sus palabras tenían poder. Como intercesores, debemos recordar que nuestra autoridad no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. Él nos ha dado el derecho de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Cuando oramos en su nombre, estamos invocando su poder y su voluntad. Jesús declara en Juan 17:2, «Como le has dado potestad sobre toda carne, para
que dé vida eterna a todos los que le diste. En esta afirmación vemos que su oración no es un simple deseo, sino una declaración de la autoridad que el Padre le ha dado. Esto es clave para nuestra vida de oración. A menudo podemos caer en la trampa de orar como si estuviéramos rogando a Dios que haga algo que tal vez no quiera hacer. Sin embargo, cuando conocemos la voluntad de Dios, podemos orar con confianza y declarar sus promesas con autoridad. Es importante destacar que la autoridad en la oración no significa arrogancia ni manipulación. No se trata de imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino de alinearnos con su voluntad y declarar su verdad con fe. Cuando Jesús oró por sus discípulos, lo hizo con la certeza de que el Padre cumpliría su petición. Nosotros también debemos orar con la confianza de que Dios escucha y responde según su perfecta voluntad. Orar con amor sacrificial. Finalmente, Jesús oró con amor sacrificial. Él estaba a punto de dar su vida por aquellos por quienes oraba. Esto nos desafía a orar no solo con palabras, sino con un corazón dispuesto a servir y a sacrificarse por los demás. La intercesión no es un acto pasivo, es un acto de amor que requiere entrega y compromiso. En Juan 17:19, Jesús dice: «Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad». Aquí vemos que su oración no era solo palabras, sino una manifestación de su entrega total. No estaba simplemente pidiendo bendiciones para sus discípulos, estaba dispuesto a dar su vida por ellos. La intercesión verdadera implica más que simplemente orar. Significa estar dispuesto a actuar en favor de aquellos por quienes oramos. Si intercedemos por alguien que está pasando por una necesidad económica, estamos dispuestos a ayudarle si tenemos los medios. Si oramos por la sanidad de alguien, estamos dispuestos a acompañarlo en su proceso de recuperación. La oración de Jesús nos muestra que la intercesión y la acción van de la mano. Reflexionemos sobre nuestra vida de intercesión. Ahora que hemos analizado la oración sacerdotal de Jesús, reflexionemos sobre nuestra propia vida de intercesión. ¿Oras por los demás con un propósito claro o simplemente de manera general? ¿Oras con autoridad, creyendo que Dios escucha y responde, o dudas de su poder? ¿Oras con un amor sacrificial, dispuesto a actuar en favor de aquellos por quienes intercedes? Hoy, Jesús te invita a seguir su ejemplo y a convertirte en un intercesor que mueve el corazón de Dios a favor de los demás. No subestimes el poder de la oración intercesora. Muchas veces, el destino de una persona puede cambiar gracias a una oración ferviente. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y si nos comprometemos a orar con un corazón sincero, veremos el mover de Dios en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Un llamado a la acción, la intercesión. No es solo para algunos, es un llamado para todos los creyentes. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo exhorta a la iglesia a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto significa que debemos orar no solo por nuestra familia y amigos, sino también por aquellos que están en autoridad, por nuestra nación, por la iglesia y por el mundo entero. Cuando oramos, estamos participando en la obra de Dios y en la expansión de su reino. Si nunca has desarrollado una vida de intercesión profunda, hoy es el día para comenzar. Establece un tiempo diario para orar por otros. Mantén una lista de oración con peticiones específicas y observa cómo Dios responde a cada una de ellas. Únete a grupos de intercesión en tu iglesia o comunidad y comparte el peso de la oración con otros creyentes. La oración sacerdotal.
de Jesús en Juan 17 es un modelo perfecto de intercesión. Nos enseña a orar con un propósito claro, con autoridad y con amor sacrificial. No es solo una oración hermosa, sino un desafío para nosotros como creyentes. Si seguimos el ejemplo de Jesús y nos convertimos en intercesores comprometidos, veremos cambios poderosos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Hoy, Jesús nos invita a levantarnos como intercesores, a clamar por los demás y a ser instrumentos de su amor y poder. ¿Aceptarás el llamado? Que nuestra respuesta sea un sí decidido y que nuestra vida de oración refleje el corazón de Cristo en cada palabra y en cada acción. En el capítulo 18 de Génesis encontramos una de las escenas más conmovedoras y significativas sobre la intercesión en toda la Biblia. Abraham, el amigo de Dios, se encuentra en una conversación profunda con el Creador, rogando por la salvación de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este pasaje no solo nos muestra el corazón compasivo de Abraham, sino que también nos enseña lecciones vitales sobre la intercesión, la justicia divina y la misericordia de Dios. Cuando Abraham recibe la visita de 3 varones, uno de ellos, identificado como el mismo Dios en forma humana, se le revela que el clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado hasta el cielo. Dios, en su justicia, está decidido a verificar personalmente la maldad de estas ciudades antes de ejecutar su juicio. Sin embargo, Abraham, al enterarse de esto, no se queda en silencio ni acepta pasivamente el destino de estas ciudades. En cambio, se acerca a Dios con humildad y audacia, intercediendo en favor de los justos que puedan habitar en ellas. 1. Abraham intercede con compasión. Una de las primeras lecciones que podemos extraer de este pasaje es que la intercesión debe nacer de un corazón compasivo. Y Abraham no tenía ninguna obligación de orar por Sodoma y Gomorra. Sabía que estas ciudades estaban llenas de pecado y corrupción, pero eso no lo llevó a la indiferencia. En lugar de alegrarse por su destrucción inminente, se preocupó profundamente por los habitantes de esas ciudades, en especial por su sobrino Lot y su familia. Esto nos desafía en nuestra vida de oración. ¿Oramos solo por aquellos que nos agradan o que consideramos dignos? ¿O tenemos un corazón compasivo que intercede por aquellos que están alejados de Dios? Jesús nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Mateo 5:44. Abraham nos da un ejemplo claro de esta actitud, demostrando que la intercesión genuina no tiene barreras. 2. Abraham intercede con persistencia. Otro aspecto notable de la oración de Abraham es su persistencia. No se conformó con una sola petición, sino que insistió, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para que Dios perdonara la ciudad. Empezó pidiendo que se perdonara si había 50 justos, luego 45, después 40, 30, 20 y finalmente 10. Esta insistencia nos enseña que la intercesión requiere perseverancia. Jesús contó la parábola del juez injusto y la viuda persistente, Lucas 18:1-8, precisamente para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. A veces las respuestas de Dios no llegan de inmediato, pero la Biblia nos anima a seguir orando con fe. Dios no se cansa de escucharnos. Al contrario, Él quiere que perseveremos en la oración para fortalecer nuestra fe y alinear nuestro corazón con su voluntad. 3. Abraham intercede con humildad. A pesar de su audacia al interceder, Abraham siempre mostró un profundo respeto y humildad ante Dios. Reconoció su propia pequeñez cuando dijo: «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza». Génesis 18:27. No exigió ni trató de imponer su voluntad sobre Dios,
sino que se acercó con reverencia, confiando en la justicia y misericordia divinas. Esta actitud nos recuerda que, aunque tenemos confianza para acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, Hebreos 4:16, siempre debemos hacerlo con humildad. No venimos a exigir, sino a pedir con fe y sumisión a su soberana voluntad. 4. La justicia y la misericordia de Dios. El diálogo entre Abraham y Dios también nos revela el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia divinas. Dios estaba dispuesto a perdonar a toda la ciudad si encontraba al menos 10 justos en ella. Esto demuestra que su deseo no es la destrucción, sino la salvación. Ezequiel 33:11 nos dice que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos se arrepientan y vivan. Sin embargo, también es cierto que Dios no puede ignorar el pecado. Cuando no se hallaron ni siquiera 10 justos en Sodoma, el juicio cayó sobre la ciudad. Esto nos recuerda que aunque Dios es amor, también es justo y santo. La intercesión tiene poder, pero también debe ir acompañada de un verdadero arrepentimiento y transformación de vida. 5. Aplicación a nuestra vida. La historia de Abraham nos desafía a preguntarnos, ¿por quién estamos intercediendo hoy? ¿Hay personas en nuestra vida que necesitan la misericordia de Dios? Tal vez familiares, amigos o incluso ciudades enteras que están sumidas en el pecado y necesitan salvación. Debemos seguir el ejemplo de Abraham y orar con compasión, persistencia y humildad. No importa cuán lejos parezcan estar de Dios, nuestras oraciones pueden marcar la diferencia. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Si creemos en el poder de la oración, debemos interceder constantemente por los perdidos, confiando en que Dios puede obrar en sus vidas. Además, esta historia nos recuerda la importancia de vivir con rectitud. En Sodoma no se encontraron ni siquiera 10 justos, lo que nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida y testimonio. ¿Estamos siendo luz en medio de la oscuridad? ¿Estamos viviendo de manera que glorifique a Dios y pueda impactar a otros? El relato de Génesis 18 es más que una historia antigua. Es una poderosa enseñanza sobre el papel de la intercesión en la vida del creyente. Abraham nos mostró que la intercesión debe nacer de un corazón compasivo, debe ser persistente y debe estar llena de humildad. También nos revela que Dios es un Dios justo y misericordioso, dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a extender su gracia a aquellos que se arrepienten. Hoy, más que nunca, el mundo necesita intercesores. Necesitamos creyentes que, como Abraham, estén dispuestos a ponerse en la brecha por los perdidos, a clamar a Dios por misericordia y a ser instrumentos de su amor en la tierra. No subestimemos el poder de la oración. Sigamos orando, creyendo y confiando en que Dios puede transformar vidas y naciones enteras. ¿Estás dispuesto a ser un intercesor como Abraham? Comienza hoy mismo, presentando delante de Dios a aquellos que necesitan su gracia y su salvación. Dios está atento a las oraciones de sus hijos y Él es fiel para responder en su tiempo perfecto. En Éxodo 32 encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo de Israel después de que éste cometió el grave pecado de adorar al becerro de oro. Dios estaba tan enojado que consideró destruir a todo el pueblo y comenzar de nuevo con Moisés. Sin embargo, Moisés no aceptó esta oferta. En cambio, se puso de pie en la brecha y rogó por la misericordia de Dios. Este relato nos muestra el poder de un intercesor que está dispuesto a ponerse en la brecha por otros. Moisés no solo oró por el pueblo, sino que también estuvo dispuesto a cargar con las consecuencias de su pecado. Incluso le dijo a Dios, si no perdonas su pecado, bórrame del libro que has escrito.
Éxodo 32:32. Esto nos enseña que la intercesión verdadera requiere un corazón dispuesto a sacrificarse por los demás. Además, Moisés intercedió basándose en las promesas de Dios. Le recordó a Dios su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y le rogó que actuara de acuerdo con su carácter misericordioso. Como intercesores, debemos aprender a orar basándonos en las promesas de Dios, recordándole lo que ha dicho en su palabra y confiando en que Él es fiel para cumplir sus promesas. Finalmente, Moisés intercedió con un corazón perdonador. A pesar de la traición del pueblo, no guardó rencor ni amargura. En cambio, oró por su restauración. Esto nos desafía a orar por aquellos que nos han lastimado o decepcionado, pidiendo a Dios que los perdone y los restaure. Este pasaje nos deja grandes lecciones sobre el rol del intercesor en la vida cristiana. No solo es un llamado a la oración, sino a una vida de sacrificio, amor y compromiso por los demás. Moisés pudo haber aceptado la oferta de Dios y convertirse en el nuevo patriarca de una nación, pero eligió el camino del amor y la intercesión. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿está nuestro corazón alineado con el de Dios? La intercesión es un acto de humildad. Moisés no se consideró superior al pueblo a pesar de su pecado. No los condenó, sino que se identificó con ellos y pidió misericordia. De igual manera, nosotros debemos orar con un corazón humilde, reconociendo que todos necesitamos la gracia de Dios. Otra lección importante es la persistencia en la oración. Moisés no hizo una oración rápida y superficial. Él rogó, argumentó y apeló al carácter de Dios. A veces, cuando oramos por otros, podemos sentirnos desanimados si no vemos resultados inmediatos. Pero la intercesión requiere persistencia. Dios quiere ver un corazón comprometido y perseverante. La intercesión también implica valentía. Moisés se atrevió a interceder ante un Dios airado, sabiendo que su justicia demandaba castigo. Sin embargo, él confió en la misericordia divina y se colocó en la brecha. Como cristianos, también somos llamados a interceder con valentía, a no temer acercarnos a Dios en favor de otros, sabiendo que Él escucha a los que claman con fe. Un aspecto clave de la intercesión de Moisés fue su amor por el pueblo. Su oración no fue solo una petición formal, fue una expresión profunda de amor y compasión. Moisés no buscó su propio beneficio, sino el bienestar del pueblo. Esta actitud nos desafía a preguntarnos, ¿cuánto amor tenemos por los demás? Nuestras oraciones reflejan un verdadero interés por los que nos rodean. Otro punto a considerar es que la intercesión tiene un impacto real. Dios escuchó a Moisés y cambió su decisión. Esto nos muestra que nuestras oraciones pueden hacer una diferencia. A veces pensamos que orar no cambia nada, pero la Biblia nos muestra lo contrario. La oración mueve el corazón de Dios. Como creyentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder. No es solo una opción, sino un llamado. Dios busca personas que estén dispuestas a ponerse en la brecha, a clamar por su pueblo y a buscar su misericordia. En Ezequiel 22:30, Dios dice, «Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. ¿Serás tú esa persona que Dios está buscando? Jesús es el intercesor supremo. Moisés fue un tipo de Cristo, quien también se puso en la brecha por nosotros. Jesús no solo oró por nuestra salvación, sino que entregó su vida para redimirnos. Hoy, Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25. Si queremos seguir su ejemplo, debemos ser intercesores como Él. La intercesión es un acto de fe. Moisés creyó que Dios podía perdonar y restaurar al pueblo.
Nosotros también debemos orar con fe, confiando en que Dios oye y responde. No importa cuán imposible parezca la situación, Dios tiene el poder de transformar corazones y restaurar vidas. ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha por otros? ¿Estás listo para orar con un corazón sacrificado, basándote en las promesas de Dios y perdonando a quienes te han lastimado? Hoy, Dios te llama a ser un intercesor como Moisés, alguien que está dispuesto a luchar en oración por el bien de los demás. La intercesión no es solo una tarea, es un llamado divino que puede cambiar vidas y mover la mano de Dios. En Daniel 9 encontramos una de las oraciones de intercesión más conmovedoras y poderosas de la Biblia. Daniel, un hombre justo y fiel, intercede por su pueblo, reconociendo sus pecados y clamando por la misericordia de Dios. Este pasaje nos enseña cómo la intercesión debe estar arraigada en la humildad, el arrepentimiento y la confianza en el carácter de Dios. Daniel comienza su oración reconociendo la justicia de Dios y la pecaminosidad de su pueblo. No intenta justificar las acciones de Israel. En cambio, confiesa sus pecados y se identifica con ellos, diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Daniel 9:5. Esto nos muestra que la intercesión efectiva comienza con un corazón humilde y arrepentido. No podemos orar por otros si no estamos dispuestos a reconocer nuestras propias faltas y las de aquellos por quienes intercedemos. Daniel, aunque era un hombre justo, no se excluye del pecado de su pueblo. No dice ellos han pecado, sino hemos pecado. Este es un acto de verdadera humildad. En nuestra vida de oración muchas veces caemos en la tentación de orar por otros desde una posición de superioridad, como si nosotros no tuviéramos fallas. Pero Daniel nos da un ejemplo poderoso de identificación con los demás en la intercesión. Además, Daniel basa su oración en las promesas de Dios. Él cita las palabras de los profetas y recuerda el pacto que Dios hizo con su pueblo. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Cuando oramos según sus promesas, podemos estar seguros de que Él escucha y responde. Daniel menciona a Moisés y la ley, recordando cómo Dios ya había advertido las consecuencias de la desobediencia. Pero también recuerda la misericordia de Dios y su disposición para perdonar cuando hay un corazón arrepentido. Es importante notar que Daniel no basa su intercesión en los méritos del pueblo, sino en la misericordia de Dios. En el versículo 18 dice: no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esto es fundamental en la intercesión. No nos acercamos a Dios con base en nuestros propios méritos, sino confiando en su gracia y compasión. Daniel ora con un sentido de urgencia y pasión. No lo hace de manera superficial o apresurada. Su oración es profunda, sincera y llena de emoción. Dice: oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, atiende y hazlo. Daniel 9:19. Podemos sentir su desesperación y su deseo genuino de ver un cambio. Como intercesores, debemos aprender a orar con el mismo nivel de dedicación y fervor, sabiendo que nuestras oraciones pueden mover la mano de Dios. Este tipo de intercesión no es fácil. Requiere tiempo, dedicación y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Muchas veces nuestras oraciones son rápidas y sin profundidad, pero Daniel nos desafía a orar con pasión y convicción. Su oración fue respondida rápidamente, y el ángel Gabriel vino a darle entendimiento sobre el futuro de su pueblo. Esto nos recuerda que Dios escucha a aquellos que oran con sinceridad y fe. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús también fue un gran intercesor. En Juan 17, hace una oración por sus discípulos y por todos aquellos que creerán en Él en el futuro. Pide por unidad,
protección y santificación. Así como Daniel intercedió por Israel, Jesús intercede por nosotros. Y ahora, como creyentes, somos llamados a seguir este ejemplo y orar por otros con el mismo amor y dedicación. Reflexiona. ¿Cómo es tu vida de intercesión? ¿Oras con humildad, basándote en las promesas de Dios y con un corazón apasionado? Hoy, Dios te llama a seguir el ejemplo de Daniel y a convertirte en un intercesor que clama por su pueblo con fe y perseverancia. No subestimes el poder de la oración. Cuando nos humillamos ante Dios y buscamos su rostro, cosas extraordinarias pueden suceder. Que esta historia de intercesión nos motive a orar más fervientemente por nuestras familias, nuestras iglesias y nuestro país. Dios está buscando intercesores que se pongan en la brecha, como lo hizo Daniel. ¿Responderás a este llamado? El libro de Esther es uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, pues nos presenta a una mujer valiente y determinada que arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Su historia no es solo un testimonio de fe y coraje, sino también un modelo de intercesión eficaz. Cuando el decreto de exterminio fue emitido contra los judíos, Esther no se quedó de brazos cruzados ni permitió que el miedo la paralizara. En cambio, se preparó espiritualmente a través del ayuno y la oración, y luego se presentó ante el rey Asuero para abogar por su pueblo. Este relato nos deja una enseñanza profunda. La intercesión requiere valentía, sacrificio, preparación y estrategia. La intercesión requiere valentía. Esther sabía que acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. En la cultura persa, ningún hombre o mujer podía presentarse ante el rey sin haber sido convocado, bajo pena de muerte. A pesar de este riesgo, Esther decidió presentarse ante él. Su decisión nos recuerda que interceder por otros muchas veces implica salir de nuestra zona de confort y enfrentar desafíos. No siempre es fácil orar por alguien en necesidad, especialmente cuando hay oposición espiritual o cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Sin embargo, la valentía de Esther nos anima a confiar en Dios y seguir adelante, aun cuando la situación parezca adversa. El miedo pudo haber sido un obstáculo para Esther, pero su amor por su pueblo y su fe en Dios fueron más grandes. Esto nos enseña que la intercesión no solo se trata de orar por otros, sino también de actuar en favor de ellos cuando sea necesario. A veces, Dios nos llama a ser la respuesta a nuestras propias oraciones. La intercesión requiere sacrificio. Interceder no es solo una acción momentánea. A menudo requiere sacrificio. Esther tuvo que renunciar a su seguridad personal y arriesgar su posición como reina para salvar a su pueblo. De manera similar, cuando decidimos interceder, podemos encontrarnos con resistencia, distracciones o incluso ataques espirituales. Pero si verdaderamente queremos ver la mano de Dios obrar en la vida de los demás, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Jesús mismo es el mayor ejemplo de intercesión y sacrificio. Él no solo oró por nosotros, sino que también entregó su vida en la cruz para salvarnos. Siguiendo su ejemplo, debemos estar dispuestos a dar de nosotros mismos, ya sea tiempo, esfuerzo o recursos, para interceder eficazmente por aquellos que necesitan la intervención de Dios. La intercesión requiere preparación espiritual. Esther no actuó impulsivamente. Antes de acercarse al rey, pasó 3 días en ayuno y oración junto con su pueblo. Este detalle es fundamental, pues nos muestra que la intercesión no se trata solo de palabras, sino de una preparación espiritual profunda. El ayuno y la oración fueron herramientas claves para Esther.
A través de ellos fortaleció su espíritu, recibió dirección divina y halló gracia ante los ojos del rey. Esto nos enseña que antes de interceder debemos buscar el rostro de Dios y depender de su guía. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos sin haber pasado tiempo en comunión con Dios, pero la historia de Esther nos recuerda que la preparación espiritual es esencial. Cuando ayunamos y oramos, demostramos nuestra dependencia total de Dios. Nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de su poder y sabiduría. La intercesión efectiva no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de la intervención divina. Por eso, antes de interceder, debemos dedicar tiempo a la oración y, cuando sea necesario, al ayuno. La intercesión requiere sabiduría y estrategia. Esther no solo oró y ayunó, también actuó con sabiduría. No fue directamente ante el rey para hacer su petición, sino que preparó el camino con estrategia. Invitó al rey y a Amán a un banquete y en el momento oportuno reveló su identidad judía y expuso el plan malvado de Amán. Esta estrategia nos enseña que la intercesión no es solo un acto espiritual, sino también una acción inteligente. A veces, Dios nos llama a orar, pero también nos da estrategias prácticas para resolver una situación. Como intercesores, debemos aprender a discernir los tiempos y actuar en el momento adecuado. Esther no solo pidió ayuda, sino que presentó un plan claro y persuasivo al rey. Esto nos enseña que cuando intercedemos, debemos hacerlo con sabiduría. No basta con orar, también debemos actuar con prudencia y esperar el momento oportuno. Dios nos da discernimiento para saber cuándo y cómo hablar y nos equipa con las palabras correctas para impactar a quienes nos rodean. El resultado de la intercesión de Esther, gracias a su valentía, sacrificio, preparación y estrategia, Esther logró cambiar el destino de su pueblo. El rey Asuero revocó el decreto de exterminio y los judíos fueron salvados. Esta historia nos muestra el poder de la intercesión y nos anima a ser intercesores activos en nuestra vida diaria. Cuando intercedemos con fe, Dios obra de maneras asombrosas. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y actúa en su tiempo perfecto. La historia de Esther es una prueba de que Dios usa a personas dispuestas a interceder para traer salvación y liberación. ¿Estás dispuesto a ser un intercesor como Esther? Hoy Dios te llama a interceder con valentía, preparación y sabiduría. ¿Estás dispuesto a arriesgarte por aquellos que necesitan la intervención de Dios? ¿Estás dispuesto a dedicar tiempo en oración y ayuno para ver su mano moverse en la vida de los demás? Ser un intercesor no significa solo orar ocasionalmente. Significa estar comprometido con la causa de otros, llevar sus cargas en oración y actuar cuando sea necesario. Significa estar dispuesto a sacrificar comodidad por amor a Dios y a los demás. Significa prepararse espiritualmente y buscar la dirección divina antes de actuar. Así como Esther fue usada por Dios para cambiar la historia de su pueblo, tú también puedes ser usado por Él para transformar vidas a través de la intercesión. Dios está buscando personas que, como Esther, estén dispuestas a ponerse en la brecha por otros. ¿Responderás a este llamado? No importa cuál sea la situación que enfrentas, recuerda que Dios está de tu lado. Si confías en Él, te dará la valentía, la sabiduría y la estrategia necesarias para interceder de manera efectiva. Levántate como un intercesor y permite que Dios te use para traer esperanza y salvación a aquellos que lo necesitan. Hoy es el día para tomar la decisión de interceder con pasión y determinación.
Como dice en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que tú puedas responder a este llamado y decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. En sus cartas, el apóstol Pablo nos deja un poderoso ejemplo de intercesión. En casi todas sus epístolas encontramos oraciones llenas de pasión y amor por las iglesias y los creyentes. Por ejemplo, en Efesios 1:16-19, Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y revelación, conociendo la esperanza a la que han sido llamados. Esto nos revela que su vida de oración no era superficial ni centrada en lo material, sino en el desarrollo espiritual de aquellos a quienes servía con amor y entrega. La intercesión de Pablo es un modelo a seguir para todo creyente. No se trataba solo de palabras dichas al aire ni de una rutina religiosa. Su oración estaba arraigada en una profunda relación con Dios y en un amor genuino por la Iglesia. Cada súplica estaba impregnada de fe, compromiso y un conocimiento profundo de las Escrituras. Por lo tanto, cuando leemos sus oraciones en las epístolas, podemos darnos cuenta de que su enfoque era siempre el crecimiento espiritual de los demás. Su preocupación principal no era que los creyentes tuvieran más dinero, éxito o comodidad, sino que fueran fortalecidos en su fe, en su entendimiento de la verdad y en su relación con Dios. Intercesión centrada en el crecimiento espiritual. Estas oraciones nos muestran que la intercesión debe estar centrada en el crecimiento espiritual de los demás. Pablo no solo oraba por las necesidades físicas o materiales de las personas. Su enfoque principal era su desarrollo espiritual. En Filipenses 1:9-11, por ejemplo, ora para que el amor de los creyentes abunde más y más en conocimiento y discernimiento, para que puedan aprobar lo mejor y sean llenos de los frutos de justicia. Este tipo de oración nos desafía a replantear la manera en que intercedemos por los demás. ¿Estamos orando solo por sus circunstancias externas o también por su transformación interna? Hoy en día, muchas veces nuestras oraciones se limitan a pedir por salud, empleo, protección y bienestar material. Y aunque estos son temas legítimos de oración, el ejemplo de Pablo nos invita a ir más allá. Dios nos llama a interceder y con una visión más profunda, orando para que nuestros hermanos crezcan en sabiduría, amor y santidad. En Colosenses 1:9-12, Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, caminando de manera digna del Señor y dando fruto en toda buena obra. Este es el tipo de intercesión que produce transformación real en la vida de las personas. La gratitud en la intercesión. Además, Pablo intercedía con gratitud. En muchas de sus oraciones, comienza agradeciendo a Dios por los creyentes y por su fe. En 1 Tesalonicenses 1:2-3 dice: «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo, de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo». Este patrón de acción de gracias se repite en muchas de sus cartas y nos enseña que la intercesión debe estar acompañada de un corazón agradecido, reconociendo las bendiciones que Dios ya ha derramado. A menudo, cuando oramos por los demás, nos enfocamos en lo que les falta o en los problemas que están enfrentando. Sin embargo, el ejemplo de Pablo nos anima a comenzar nuestras oraciones con gratitud, reconociendo lo que Dios ya ha hecho en sus vidas. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a ver la obra de Dios en acción. Cuando
Damos gracias a Dios por el crecimiento espiritual de los demás. Estamos declarando nuestra confianza en que Él seguirá obrando en sus vidas. La expectativa en la oración. Finalmente, Pablo oraba con expectativa. Él creía que Dios podía hacer mucho más de lo que podíamos pedir o imaginar. En Efesios 3:20-21 declara: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una declaración de fe que nos invita a orar con confianza en el poder de Dios. Cuando intercedemos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde de maneras que superan nuestra comprensión. Muchas veces, nuestra fe en la oración es débil porque dudamos del poder de Dios o porque hemos experimentado respuestas que no esperábamos. Sin embargo, Pablo nos enseña que la oración debe estar llena de esperanza y expectativa, confiando en que Dios obrará según su voluntad perfecta. Un ejemplo claro de esta actitud se encuentra en Filipenses 4:6-7, donde Pablo exhorta a los creyentes a no angustiarse por nada, sino a presentar sus peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus corazones y pensamientos. Esta es una invitación a orar con la seguridad de que Dios está en control y que su respuesta será siempre para nuestro bien y su gloria. Aplicando el ejemplo de Pablo a nuestra vida. La intercesión no es solo para pastores o líderes espirituales. Todos los creyentes estamos llamados a interceder por los demás con el mismo amor, gratitud y fe que Pablo demostró. Jesús mismo nos dio el mandato de orar los unos por los otros. Mateo 5:44, Juan 17:20-21. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos qué pedir. Romanos 8:26. Por lo tanto, al aplicar el ejemplo de Pablo en nuestra vida de oración, podemos hacernos las siguientes preguntas. 1. ¿Estoy orando por el crecimiento espiritual de los demás o solo por sus necesidades materiales? 2. Comienzo mis oraciones con gratitud, reconociendo lo que Dios ya ha hecho. 3. Oro con fe y expectativa, creyendo que Dios puede hacer mucho más de lo que imagino. Si queremos ver un impacto poderoso en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, debemos aprender a interceder como lo hacía Pablo. La iglesia primitiva experimentó un gran avivamiento porque los creyentes estaban comprometidos con la oración. Hoy, Dios sigue buscando intercesores que se levanten con pasión y fe, creyendo que sus oraciones pueden cambiar vidas, fortalecer la iglesia y expandir el reino de Dios. ¿Cómo son tus oraciones por los demás? ¿Oras por su crecimiento espiritual con gratitud y expectativa? Hoy Dios te llama a seguir el ejemplo de Pablo y a convertirte en un intercesor que ora con pasión y fe por el pueblo de Dios. La intercesión no es solo una práctica espiritual, sino un acto de amor que refleja el corazón de Cristo. Cuando intercedemos por otros, nos unimos al propósito de Dios para sus vidas y contribuimos a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Que cada oración nuestra sea una semilla de transformación y bendición en la vida de aquellos por quienes intercedemos. En 1 Samuel 1, encontramos la historia de una mujer cuyo testimonio de fe y oración nos enseña profundas lecciones sobre la intercesión. Ana, esposa de Elcana, enfrentaba una prueba que para muchas mujeres de su tiempo era considerada una afrenta: la esterilidad. En una sociedad donde la descendencia era vista como una bendición y una señal del favor de Dios,
Ana llevaba sobre sus hombros el peso del reproche y la burla, especialmente de Penina, la otra esposa del Cana, quien sí tenía hijos y la provocaba constantemente. A pesar de su dolor, Ana no permitió que la amargura la dominara ni que su situación la alejara de Dios. En cambio, decidió hacer lo único que podía cambiar su destino: orar. Y no cualquier oración, sino una intercesión profunda, sincera y llena de fe. Su historia nos ofrece 4 principios esenciales sobre la intercesión: vulnerabilidad, compromiso, fe y confianza en la respuesta divina. La intercesión desde la vulnerabilidad. Ana no escondió su dolor ni fingió estar bien. La Biblia nos dice que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Esta imagen de una mujer derramando su alma ante Dios nos enseña que la verdadera intercesión nace de la sinceridad y la transparencia. No hay necesidad de palabras adornadas o de una apariencia de fortaleza. Dios no busca oraciones formales sin vida. Él anhela un corazón que le busque con autenticidad. ¿Cuántas veces intentamos ocultar nuestro dolor, incluso en la oración? Creemos que debemos acercarnos a Dios con un rostro sereno, sin mostrar nuestras debilidades. Sin embargo, la historia de Ana nos recuerda que Dios no se escandaliza de nuestras lágrimas ni de nuestras luchas internas. Él anhela que le llevemos nuestro corazón tal como está, con toda su angustia y necesidad. Jesús mismo nos mostró este modelo en Getsemaní, cuando oró con profunda angustia antes de su crucifixión. La intercesión verdadera no es fría ni calculada, es un clamor genuino, nacido del alma. La intercesión con compromiso. Ana no solo pidió un hijo, hizo un voto: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Este acto es profundamente significativo. Nos enseña que la intercesión no es solo pedir algo para nosotros o para otros, sino estar dispuestos a ser parte de la respuesta de Dios. Ana entendió que el milagro que buscaba no era solo para su beneficio, sino para el propósito divino. Su oración fue acompañada de un compromiso de entrega. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? Muchas veces pedimos cosas a Dios, pero cuando llega la bendición, la usamos para nuestro propio beneficio sin recordar el propósito de Dios. Si intercedemos por alguien, ¿estamos listos para ser parte de la solución? ¿Estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras vidas en la respuesta que Dios traerá? La intercesión con fe. Uno de los aspectos más hermosos de la historia de Ana es que después de orar, ella se levantó y dejó de estar triste. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 1 Samuel 1:18. Aunque aún no tenía la respuesta en sus manos, Ana confió en que Dios la había escuchado. Este es un principio clave en la intercesión. No podemos orar y luego seguir viviendo como si Dios no fuera a responder. La fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Ana no tenía evidencias visibles de que su oración había sido respondida, pero su actitud cambió porque confió en la fidelidad de Dios. Cuando intercedemos, ¿creemos realmente que Dios puede hacer lo imposible? A veces nuestras oraciones están llenas de palabras, pero vacías de fe. Jesús nos dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Mateo 17:20. La fe en la intercesión no significa que Dios responderá de inmediato o de la manera que queremos, sino que confiamos en su soberanía y amor. Dios responde a la intercesión. La historia de Ana no termina en su oración. La Biblia nos dice que Jehová se acordó de ella. 1 Samuel 1:19.
En su tiempo perfecto, Dios le concedió un hijo, a quien llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero Ana no olvidó su voto. Cuando Samuel fue lo suficientemente mayor, lo llevó al templo y lo entregó para que sirviera a Dios. Dios no solo respondió la oración de Ana dándole un hijo, sino que le dio un profeta que marcaría la historia de Israel. Samuel fue el hombre que ungió a los primeros reyes de Israel y fue un líder espiritual de su nación. La respuesta a la intercesión de Ana trascendió su propia vida y bendijo a generaciones enteras. A veces, cuando intercedemos, no vemos toda la magnitud de la obra de Dios. Quizás oramos por alguien y solo vemos un cambio pequeño, pero Dios está obrando algo mucho más grande de lo que imaginamos. La intercesión tiene el poder de transformar vidas y cambiar la historia. Reflexión: ¿qué necesitas clamar a Dios hoy? ¿Cuál es esa petición que llevas en tu corazón con dolor y anhelo? La historia de Ana nos recuerda que la intercesión efectiva requiere vulnerabilidad, compromiso y fe. ¿Estás dispuesto a ser honesto con Dios y derramar tu alma ante Él? No necesitas palabras sofisticadas. Dios quiere tu corazón sincero. ¿Estás listo para comprometerte? Con la respuesta, no se trata solo de pedir, sino de estar dispuesto a rendir lo que Dios te conceda para su gloria. ¿Tienes fe para creer que Dios responderá? La verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad de Dios. Así como Dios respondió la oración de Ana, Él también escucha tu clamor. Puede que la respuesta no llegue de inmediato, o que llegue de una manera que no esperabas, pero nunca dudes que Dios oye y responde. Sigue intercediendo con confianza, porque Dios es fiel y poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Hoy es el día para orar como Ana, con el corazón abierto, con un compromiso sincero y con una fe inquebrantable. Llena tu vida de intercesión y verás cómo Dios obra en maneras sorprendentes. En Hechos 12 encontramos un relato impactante sobre el poder de la oración colectiva y la intervención divina en tiempos de crisis. Este pasaje nos introduce en un momento crítico para la iglesia primitiva. Pedro, uno de los apóstoles más influyentes, ha sido encarcelado por orden de Herodes. El panorama parece sombrío. Jacobo, hermano de Juan, ya ha sido ejecutado, y Pedro parece destinado a seguir el mismo destino. Sin embargo, en medio de esta adversidad, la Iglesia responde con fervor y unidad en oración. No recurren a la desesperación, la violencia ni a la resignación, sino que se postran ante Dios, clamando por la liberación de Pedro. Este episodio nos deja grandes lecciones sobre la intercesión y el poder de la oración colectiva. Al observar este relato, podemos extraer principios fundamentales que nos enseñan cómo debemos orar, cuál debe ser nuestra actitud en la intercesión y cómo Dios responde cuando su pueblo se une en fe. La intercesión colectiva. Unidos en 1200, un clamor a Dios. Uno de los aspectos más destacados de este pasaje es el énfasis en la intercesión colectiva. La Iglesia no dejó que Pedro enfrentara solo su prueba, sino que se unieron en una cadena de oración. Esto nos muestra la importancia de la unidad en la fe. Jesús mismo dijo en Mateo 18, 19, 20, «Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Este principio se cumple en Hechos 12. Cuando los creyentes se unieron en oración, Dios se movió de manera poderosa. Esto nos enseña que la intercesión no es solo una acción personal, sino que hay una dimensión de poder cuando oramos juntos.
Como cristianos, debemos valorar la oración en comunidad, apoyarnos unos a otros en los tiempos difíciles y levantar nuestras voces al cielo como un solo cuerpo. La fe en la intercesión, creer en lo imposible. Otro aspecto crucial en este pasaje es que la iglesia oró con expectativa. Aunque Pedro estaba encadenado y custodiado por soldados, ellos creían que Dios podía liberarlo. No oraron con dudas o con un espíritu derrotado. Al contrario, oraron con la certeza de que Dios podía intervenir milagrosamente. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La iglesia primitiva nos da un ejemplo claro de esta fe. Muchas veces nuestra oración es debilitada por la incredulidad. Oramos, pero en el fondo no creemos realmente que Dios obrará. Sin embargo, este pasaje nos desafía a orar con fe, confiando en que Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación, sin importar cuán imposible parezca. Perseverancia en la oración, no rendirse ante la adversidad. Otro aspecto esencial en la intercesión es la perseverancia. La iglesia no dejó de orar incluso cuando la respuesta parecía improbable. No hubo una oración rápida o superficial, hubo un clamor constante. En Lucas 18:1, Jesús enseñó sobre la importancia de orar sin desmayar con la parábola de la viuda persistente. Él dijo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Hechos 12 vemos esta enseñanza puesta en práctica. La iglesia perseveró en oración hasta que Dios trajo la respuesta. Muchas veces abandonamos la oración demasiado rápido porque no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, Dios nos llama a ser constantes en la intercesión, confiando en que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. La respuesta sobrenatural de Dios, un milagro inesperado. La respuesta de Dios a la oración de la iglesia fue extraordinaria. En la cárcel, Pedro estaba encadenado entre dos soldados y había guardias en la puerta. Humanamente hablando, escapar era imposible. Pero Dios envió un ángel, quien despertó a Pedro, rompió sus cadenas y lo guió fuera de la prisión sin que los guardias lo notaran. Lo sorprendente de este milagro es que incluso cuando la iglesia oraba, algunos de ellos no creyeron de inmediato que Pedro había sido liberado. Cuando él llegó a la casa donde estaban orando y llamó a la puerta, una joven llamada Rode lo reconoció y, en su emoción, corrió a anunciarlo sin abrir la puerta. Sin embargo, los que estaban dentro pensaron que estaba equivocada. Esto nos muestra cuán grande fue la obra de Dios. La respuesta fue tan milagrosa que incluso aquellos que oraban tuvieron dificultades para creerla. Aplicación a nuestra vida. Estamos orando con fe y persistencia. Después de reflexionar sobre este pasaje, es importante preguntarnos: ¿estamos orando con otros creyentes por las necesidades que nos rodean? ¿O somos de los que prefieren enfrentar los problemas solos, sin buscar apoyo en la oración comunitaria? La iglesia primitiva nos da un modelo a seguir. Oraron juntos, con fe y con perseverancia, y vieron la gloria de Dios manifestarse. También debemos examinar nuestra actitud en la oración. ¿Oramos con expectativa o con dudas? ¿Confiamos en que Dios puede hacer lo imposible o nos limitamos a lo que parece lógico desde nuestra perspectiva humana? La Biblia nos llama a orar con fe, sabiendo que Dios es poderoso para obrar más allá de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Finalmente, debemos recordar que la intercesión requiere perseverancia. A veces, las respuestas no llegan de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando.
En Hechos 12, la iglesia oró sin cesar hasta que la respuesta llegó. De la misma manera, debemos aprender a perseverar en la oración, confiando en que Dios está en control y que su tiempo es perfecto. Dios nos llama a la intercesión. Hoy, Dios te está llamando a unirte a otros en intercesión. No subestimes el poder de la oración colectiva. No te desanimes si la respuesta tarda en llegar. No permitas que la incredulidad limite tu fe. En su tiempo perfecto, Dios responderá. La historia de Pedro nos recuerda que no hay cadenas que Dios no pueda romper, ni puertas que Él no pueda abrir. Si en este momento estás enfrentando una situación que parece imposible, o si conoces a alguien que está pasando por una prueba, acércate a Dios en oración y únete a otros creyentes en intercesión. Dios sigue haciendo milagros hoy, así como lo hizo en la iglesia primitiva. ¿Estás dispuesto a perseverar en oración incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? ¿Confiarás en que Dios tiene el poder para obrar más allá de lo que puedes imaginar? Hoy Dios te invita a creer, a clamar y a esperar en Él, porque su poder no tiene límites y su amor nunca falla. Felicitaciones, querido hermano o hermana, por haber llegado hasta el final de este video. No todos tienen la disciplina y el deseo de profundizar en la palabra de Dios como tú lo has hecho hoy. Eres parte de un grupo selecto, de aquellos que no se conforman con lo superficial, sino que buscan la revelación y el poder de Dios en sus vidas. Eso es algo que debes celebrar. Cada minuto que has invertido en este estudio es una semilla sembrada en tu vida espiritual, y Dios, quien ve tu esfuerzo y tu corazón, sin duda te recompensará. A lo largo de este estudio, hemos explorado el poder de las oraciones de intercesión. Hemos visto cómo hombres y mujeres de la Biblia como Jesús, Abraham, Moisés, Daniel, Esther, Pablo, Ana y la iglesia primitiva se convirtieron en intercesores poderosos que movieron la mano de Dios a favor de otros. Sus vidas no fueron fáciles, pero entendieron que la oración no solo es una comunicación con Dios, sino también una herramienta para transformar realidades. Y ahora, tú tienes la oportunidad de seguir sus pasos. La intercesión no es una opción, sino un llamado divino para aquellos que desean ver la gloria de Dios manifestarse en el mundo. Pero antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para convertirte en un intercesor que cambia vidas? Si tu respuesta es sí, entonces necesito que tomes una decisión hoy mismo. Comenta en este video la frase, sí, soy un intercesor. Esta simple acción no solo es una declaración de fe, sino también un compromiso con Dios y con aquellos por quienes orarás. Al comentar, estás diciendo, Señor, aquí estoy, úsame para interceder por otros. Este acto de fe puede ser el primer paso en un viaje espiritual que cambiará tu vida y la de aquellos que te rodean. Ser un intercesor significa estar dispuesto a cargar el peso de los demás en oración, a presentarse ante Dios con corazón humilde y fervoroso. Significa llorar con los que lloran, clamar por los que no pueden orar por sí mismos, y creer en milagros cuando todo parece imposible. Es un llamado serio, pero también una bendición indescriptible. Cuando te conviertes en intercesor, te conviertes en un canal de la gracia y el poder de Dios. Además, quiero recordarte la importancia de darle like a este video y suscribirte al canal. Cada like y cada suscripción son herramientas que Dios usa para llevar este mensaje a más personas que necesitan desesperadamente aprender a orar con poder. Muchas personas no tienen una iglesia cerca o no tienen a nadie que les enseñe sobre la intercesión. Tú puedes ser parte de la solución al ayudar a que este contenido llegue a ellos. Tu simple acción de apoyar este canal puede ser la respuesta a la oración de alguien que está buscando dirección
y fortaleza en Dios. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Presiona el botón de suscribirse ahora mismo. No dejes que la pereza o la distracción te impidan ser parte de este movimiento épico. Los suscriptores de este canal no son simples espectadores. Son guerreros de oración, intercesores que están cambiando el mundo con sus plegarias. Eres uno de ellos. Si es así, haz que se note. Comparte este video, invita a otros a suscribirse y juntos construyamos una comunidad de intercesores que impacten al mundo. Quiero que sepas algo importante. Dios te está llamando a ser un intercesor. No importa cuál sea tu pasado, tu edad o tu experiencia. Él quiere usarte para orar por los demás con poder. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita un milagro, una sanidad, una restauración o una liberación. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para mover su mano a favor de esa persona. Nunca subestimes el poder de una oración hecha con fe. La Biblia nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Imagínate lo que puede suceder cuando un grupo de creyentes se une en intercesión ferviente. Los cielos se abren, las cadenas se rompen y el poder de Dios se manifiesta. Antes de despedirnos, quiero hacerte una última invitación. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez tienes un amigo, un familiar o un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil y necesita aprender a orar con fe. Al compartir este mensaje, estás sembrando una semilla de esperanza en su vida. Nunca sabes cómo Dios puede usar algo tan simple como compartir un video para transformar la vida de alguien. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, deja que también lo sea para otros. Y ahora quiero que hagas algo más. Permanece en silencio por unos minutos después de que termine este video. Deja que la música te envuelva y dedica un momento a alabar y agradecer a Dios por lo que has aprendido hoy. No cierres el video antes de tiempo. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te confirme el llamado a ser un intercesor. A veces, las respuestas de Dios llegan en los momentos de quietud, cuando nos detenemos a escuchar su voz. Recuerda, querido amigo, que la intercesión no es un don para unos pocos, es un llamado para todos los creyentes. Tú tienes el poder de cambiar vidas a través de tus oraciones. Así que levántate hoy como un intercesor poderoso y comienza a orar por los demás con fe, con pasión y con expectativa. No tengas miedo de clamar con fervor, de interceder con valentía y de creer que Dios hará milagros a través de tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las profundidades de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te use poderosamente como un intercesor en su reino. Comenta, sí, soy un intercesor, y comparte este video con alguien que lo necesite. Dios te está llamando a ser parte de algo grande.